Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, una vez más, hoy en este día, jueves 10 de abril de 2025, y en retransmisión para el día sábado 12 de abril del 2025, en esta conversación en la número centésima, cuadragésima quinta conversación a los hombres de la nueva tierra por su mensajera Josefina Chacín Ducharme. Y pues dando con continuidad a todas estas últimas charlas que hemos venido teniendo, donde han ido una enlazándose junto con la otra, puesto que ha habido participación de algunos de las personas que hoy nos escuchan y esas preguntas que hacen pues han sido planteamientos tan profundos como las mismas conversaciones que a Aileen le dan la pauta para llevarla como el tema principal, en este caso, de la conversación de hoy. Y casualmente, bueno, no casualmente, la semana pasada, Braulio Rivero, que la mayoría conocemos porque pues ha estado documentando su libro en las últimas semanas anteriores al proceso que ha venido llevando a cabo Ilen, hace una pregunta muy importante en relación a la última conversación de la semana pasada. Entonces, hoy pues vamos a iniciar con ese tema. Seguramente es un tema que llevará la conversación de todo el programa, pero bueno, como siempre, Ilen y su servidor, pues estamos abiertos a lo que la vida va presentando en el programa y cómo se van desarrollando las cosas. Pues mi querida Ilen, buenas tardes, buenas noches nuevamente, una vez más, desde Ciudad de México, México, hasta el fondo en la Amazonia venezolana. Te saludo. Bueno, me gustaría más bien que saludes a todos y entonces posteriormente te hago la pregunta para que iniciemos el programa del día de hoy. Bueno, hola Juan Pablo, hola a todos. Aquí nuevamente, como digo siempre, vamos a ver qué nos trae esta conversación de hoy, porque a mí me pasa algo como que si voy sintiendo algunas cosas, buscarlas en un libro, anotarlas. De repente cuando vamos a comenzar es como que si todo se pusiera en blanco y digo, bueno, vamos a ver qué sale de todo, pues. Así que aquí estamos, en la Sensacional, espontaneidad. así es, genial. Pues buenísimo, entonces vamos a dar lectura a la pregunta de Braulio para que inicies tú con este tema tan interesante y tan profundo en la pregunta que él hace. Y es la siguiente, dice, gracias, Ilen, por leer y explicar el mensaje que leíste. Te confieso que es uno de los mensajes del Señor que más me toca profundamente. Si puedes, podrías contestar las preguntas siguientes. Y dice así, ¿cómo ves en la vida práctica que el ser, con mayúsculas, te presenta a través de la vida diaria en las circunstancias? Y es que Dios está presente en unas circunstancias y en otras no. ¿Cómo podemos descubrir a Dios, el ser en nuestras circunstancias? ¿Tienes un ejemplo concreto? Bueno, Escuchamos. esta pregunta me ha hecho pensar. Yo quiero decir que hubo algo que me escribió en estos días una persona directamente al teléfono y me dice que me gustó cómo ella enfoca muchas las partes de la conversación que tiene que ver con lo que yo pienso, ¿no? Porque cuando es dicho por tía Jocha, yo leo directamente o digo, bueno, estos recuerdos de lo que ella dijo y a veces son Ujú. reflexiones sobre lo que le oí. Ok, Entonces, sí, claro, así siempre es. aquí está mi parte, es mi experiencia, es la capacidad que puedo tener en un momento, el grado de reflexión o mi manera de ver las cosas, mi punto de vista. Entonces, bueno, ya ahí viene la parte mía. Y para responder a esta pregunta de Braulio, yo la tomé como una pregunta a mí personal que me Sí. llevó a ver, bueno, ¿qué pienso yo? Primero reflexioné, bueno, ¿qué son las circunstancias? Entonces yo veía que las circunstancias son como los estímulos
que nosotros tenemos para el, para el trabajo que realizamos en función a la manera como usamos nuestras facultades, en todo lo que nos presenta el diario vivir. Las circunstancias es todo lo que vivimos, desde que abrimos los ojos hasta que los volvemos a cerrar. Así es. Entonces, esas son las circunstancias. Y yo diría que esas circunstancias, porque Braulio pregunta, ¿cómo se presenta el ser a través de las circunstancias? Yo creo que él se presenta de acuerdo a lo que nosotros vamos eligiendo. Siempre depende de nuestra elección. Quiero ver primero una pregunta que él pone de segundo, porque él dice de segundo. Es que Dios está presente en unas circunstancias y en otras no. Yo creo que primero las circunstancias siempre vienen de Él y está presente en todas. Y hay algo muy importante que ella aclara, que creo que solo está en la comprensión de ella, que es el aspecto anonadamiento, que está relacionado con la palabra permisión, voluntad de permisión o voluntad de Dios directamente. Cuando es voluntad de Dios, es cuando es el ser mismo actuando directamente. No está condicionado por por nosotros. Esa es la actividad de lo divino. Y además, perdón que te interrumpa, y tampoco intervienen los ángeles, la energía No, angélica. esa es su voluntad. Cuando está su presencia, está también su voluntad, pero supeditada ¿a qué? A los karmas, a lo que nosotros tenemos a nuestros aprendizajes, a las consecuencias de nuestras elecciones. Yo creo que uno no podría decir eso es lo que quiere Dios, si es que se puede hablar del querer de Dios, sino que su voluntad se presenta a través de algo que nosotros mismos hemos provocado. Entonces creo que siempre en las circunstancias está Él, está la vida, el ser, pero se hace presente de acuerdo a lo que nosotros tengamos que aprender, de acuerdo a las consecuencias de nuestras elecciones. Creo que eso es bueno tenerlo presente, porque a veces hay en la inconsciencia que uno dice, Dios mío, pero ¿por qué? Oye, haces esto. No, Él no hace. Él da vida y nosotros damos forma. O sea, por Él, eso, pero perdón que y te lo interrumpa, para dejarlo muy claro, en cualquier evento, en cualquier situación, aunque tú vayas en contra de esa voluntad, Él está presente. claro, porque si no, no existiría, Ok. pero O sea, porque es la permisión, ¿no? claro, pero tenemos que tener siempre presente que hay una permisión y hay una voluntad. Por Claro. ejemplo, un ejemplo, Jesús. Yo no creo que él mandó a Jesús para que muriera en la cruz. No creo, o sea, lo mandó. O sea, era el momento que tomara cuerpo. Ese ser que venía a cumplir un karma que vamos a decir colectivo, porque ya el individual no lo tenía, pero tenía un karma con la humanidad entera. Y para poder eh, liberarse ese karma colectivo, para que se pudiera abrir para nosotros el tener contacto, poder tener contacto directo con lo divino, él tenía que venir a obedecer, que fue lo que no hizo en el primer momento que le tocó. Y ahí ganó el ángel, pues se puede decir. Claro. Pero cuando le toca a él elegir, obedece.
y abre la puerta para nosotros. A través, su muerte fue vida. Sí, Y entonces, él, yo creo, que no es que Dios quería que a él lo crucificaran, que él sufriera todo lo que se dio. No, eso fue elección de los hombres. Eso fue elección de los hombres. Y él lo permitió para que se cumpliera toda justicia. Y cumpliéndose toda justicia, también se cumplía la justicia divina. ¿De qué? Que viniera la resurrección. exacto. Porque ahí lo divino directo fue la resurrección. Lo otro fue todo lo que él tuvo que pasar. Y él lo pasó con pasión, con entrega, con amor. Esa es la pasión de él, su entrega incondicional. No es una pasión de sufrimiento, es una pasión de fuerza en la entrega, en la que hubo, si se puede decir, una tentación hasta el último momento cuando le dicen, baja de esa cruz y creeremos en ti. Oye, él estaba consciente que creer en él era creer en lo que él, a lo que él vino, era la salvación, pero él no iba a tomar el puesto de Dios, porque en él era la nada. Él se entrega. Y aún dice al final, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en tus manos entrego mi espíritu. Eso fue su última elección. En tus manos entrego mi espíritu. Ya todo estaba hecho. Claro. ¿Ves? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una circunstancia que era voluntad de Dios que se diera su entrega, pero la forma era una elección de los hombres. Eso no tenía que ser así. ¿Y por qué llega eso? Por conveniencias, por querer mantener un poder los seres humanos y no ven la luz que les venía en ese momento. En los que estaban en el poder, los que representaban la ley que supuestamente era para poder estar preparados para que lo divino se hiciera presente. Y en el momento que viene, no. Sí, sí, es reconocido por unos, pero no por quienes decían que representaban la ley, todo lo que estaba dado para eso, no. Más bien por la ley fueron contra él, contra la vida. Claro. Por eso tenemos que estar muy atentos ante eso. Entonces, ahí vemos estos aspectos. Por eso, y como dicen, en el ejemplo de él y poniéndolo, o sea, aterrizándolo a las personas, a ti, a mí, a Braulio, a cada uno de nosotros en ese ejemplo, tenemos que, como bien dices, a nivel kármico, nos toca hoy tener esa gratitud o esa pasión de este tamaño, claro, milimétrica, la de él, en relación a los eventos que van suscitándose en la vida, porque es parte de lo que nosotros elegimos para esa purificación y para llegar a ese estado, ¿no? Así es. Por ejemplo, él dice ahí en la pregunta que si tengo un ejemplo práctico. Bueno, lo más fuerte que yo viví en la vida fue la muerte de mi hija. Claro, Y, y yo creo que o sea, la muerte la viví más los 57 días que ella vivió que la noche que murió. ¿Por qué? Porque durante esos 57 días yo siempre viví ante la posibilidad de que ella muriera. Y cada momento que me venía, me elevaba, Dios mío, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Qué era su voluntad? Que ella muriera. Para mí su voluntad era la vida.
y de qué claro, manera se iba a manifestar la vida, no sabía cuál era. sí, Entonces yo me iba identificando ante la posibilidad de una muerte, me identificaba con la vida, buscaba identificarme con la vida, que era la fuerza que me podía venir de Dios, pues. claro, Entonces así lo viví. Al final, una semana antes de que ella muriera, cuando ya yo he hablado de eso, cuando yo tuve este sueño y ante eso me enfrenté ante la posibilidad de que pudiera morir, ante un sueño donde yo no tenía fe y yo decía, no puede morir porque yo sentía que me quitaban algo de adentro y me dejaban vacía. Y yo claro. decía, "Pues, yo no puedo vivir así, no me puedes hacer esto". Yo peleaba con Dios, pero cuando yo me desperté y me empieza a venir todo lo que he oído sobre la muerte, que no es muerte, lo que me ha hecho despertar a la muerte como un vuelo, como el culmine de una etapa de muerte para que se manifieste la vida. Entonces yo fui comprendiendo otra cosa. Entonces pues, es cuando yo hago la oración, digo, bueno, si llegó el momento de arcoíris, porque ella se llamaba Arcoíris de María, porque era Sí, como nosotros decidimos ese nombre, porque como arcoíris es como la alianza, que sí, la señal del pacto, bueno, que eso fuera para nosotros la señal del pacto con María, con la Virgen Madre, que se entregó. Y si esa niña venía a una misión que nosotros no sabíamos qué, que nosotros fuéramos acompañantes de esa misión, no pusiéramos impedimentos. Era esa conciencia que teníamos ante esa niña. sí. Entonces en ese momento digo, bueno, si le llega el momento arcoíris de liberarse, dame la gracia que yo estoy sintiendo ahorita, que ha ido llenando este vacío, que yo no sea Claro. impedimento y que se haga la voluntad de Dios. Y eso fue lo que viví en el momento de su muerte. No me enfrenté con el vacío, me enfrenté con una fuerza gigante que adormecía los sentimientos humanos, como que los tomaba en sus manos. Y aunque no estaban desbocados, se puede decir, sino tomados. Entonces, yo creo que esa es una circunstancia donde ante un dolor que puede ser muy grande, está la presencia, como me pregunta Braulio, que cómo está presente el ser. Yo creo que el ser se presenta es como fortaleza, como disposición, como luz, como entrega. Yo creo que de esa manera está presente en una circunstancia que no nos puede evitar porque tenemos que vivirlas, o si es con un hijo, porque no sabemos lo que tiene que vivir esa alma, o un padre o cualquier persona que amamos y que está pasando por una circunstancia fuerte, no sabemos por qué esa persona está viviendo eso y por qué nos tocó a nosotros estar al lado de ella. Entonces ahí estamos de acompañantes de esa misión, de eso que le toca a esa alma. Entonces ahí está presente el ser, en lo que esa alma está viviendo y en la Bueno, y fuerza aquí que... también, ya cada, perdón, Sí, ya di. cada uno de nosotros también, ¿no? O sea, porque la misión de Salma es partícipe, nosotros somos partícipes de ese proceso, Sí, kármico, de misión, de como lo queramos llamar, porque pues no es alma como tú hoy mencionas, arcoíris, pues el proceso que tú viviste como su madre y todo tu proceso, pues también fue parte de ese enlace en la misión de ella contigo, ¿no? sí. Y fíjate, ya el contacto con ella, yo desperté, yo creo que desde ahí, en ese momento fue que yo sentí lo que es la fe, el día del vuelo de ella. Sí, Porque yo me sentía ante esa posibilidad de que ya había llegado el momento, que yo no podía ni orar, porque ahí no era oración, era vivencia, sí, era algo que ya se estaba realizando y lo estabas experimentando, la claro, fuerza en ese momento. Yo no sé, era una cosa extraña, lo estabas viviendo. claro.
Entonces, otra cosa que yo experimenté con ella es que fue como sentir que hay circunstancias que no nos pueden evitar, como eso que uno dice, un milagro o algo que Dios haga, no lo puede hacer porque lo tenemos que Claro, vivir. Entonces, cuando totalmente, no lo puede hacer por nosotros, nos acompaña a vivirlo, claro. si nosotros nos abrimos a vivirlo. Entonces, eso es importante también. Siempre queremos como evitar el dolor, evitar lo que no, en lugar de abrir las manos y bueno, aquí estoy, ayúdame a pasar por eso. Es distinta la No, no, actitud no. cuando uno está viviéndolo así. Y eso lo viví con ella, Sí, eso lo no, sí. experimenté. Yo decía, bueno, entonces eso es, uno lo que tiene que hacer es fluir y la vida hace. Y eso es fe viva. Y ahí No está te presente. afirmo, totalmente. Y digo, y complementando lo que tú dices, yo viví esa experiencia con Ceci, tú lo sabes, porque tú estuviste conmigo unos días antes, cuando 15 días antes de morir, yo tomé junto con ella la decisión ¿no? De su firma ¿no? De que ya no la tocara, ¿no? Porque ya había, ya había una fe y una decisión de que Dios hiciera lo que, digo, que Ceci viviera lo que le tocaba vivir y así fue. O sea, ya tomamos esa decisión. Tuve la fortaleza, gracias a Dios, de hacerlo y de firmar esa carta para que no la hicieran, porque hoy digo, hoy sabemos que la ciencia y la medicina está obligada a hacer hasta lo último. Yo dije, no, ya no hagan nada, ya no me la toquen. Yo la dejo en manos de Dios y entréguenme a mi esposa porque ya estaban a punto de conectarla y entubarla y todas esas cosas terribles. Y la verdad fueron 15 días, pues que no voy a decir que el proceso después no fue fácil, ¿no? Fue muy complejo, pero tomé esa iniciativa y la enfrenté. Y ella también, ¿no? Porque hoy he visto casos donde ella tomó la, también la iniciativa de hacerlo y de enfrentarlo y de despedirse de sus hijos 3 días antes de morir, de darles, de dejarles su legado, ¿no? Yo se lo dije, pues 3 días antes le dije, es momento de que hables con tus hijos y les dejes tu legado en vida. Y lo hizo. Qué Y mis hijos, cosa. y mis hijos lo recuerdan hoy. 3 días antes, al día siguiente, y entró en que les da ¿no? Que ya empiezan a delirar. Ya fueron los últimos 3 días que ya cuando ya se envenena el hígado, ya empieza a envenenar todo el sistema, ya no, ya había perdido la razón. Qué cosa. Entonces, sí, es increíble. Y es entonces todo, yo creo que por eso lo que es importante es uno estar despierto. ¿Y cómo estás despierto? Ya lo hemos hablado. Uno cree que son cosas grandes. No, es en la simplicidad de la vida, en cada momento. Oye, a ella le pasaba que ella sufría de dolores muy fuertes y ella los veía relacionados con un proceso espiritual en su Sí, cuerpo que claro, tenían razón espiritual. Entonces ella sentía como un aviso cuando iba a venir un dolor fuerte, ¿no? Y ella decía, yo ese aviso, y nosotros le preguntábamos, bueno, pero ¿qué sientes? Dice, yo no sé, es algo que siento, algo que me dice, viene un momento fuerte. Y en ese momento ella como que comprendía si iba a ser algo largo, si iba a ser corto, si iba a ser fortísimo, si no iba a ser tan fuerte. Entonces ella sentía que eso venía para ella elegir. Cada momento elegía si lo aceptaba o no. Y de acuerdo a su elección, recibía la gracia para eso. sí, Entonces yo la veía que ella vivía, cuando vivía esos momentos de dolor tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, yo le decía, te ajocha, pero Dios quiere eso para ti, el Señor quiere eso para ti. Y me decía, no, mija, yo no creo que Él quiere eso para mí. Esa es otra energía que me quiere sacar de mi fe
que lo que busca es que yo reniegue, pero no, porque yo lo recibo todo de Dios. Y mientras más fuerte es ese embate, más fuerte es mi entrega. Entonces no gana que yo salga de lo que estoy, sino cada vez lo que me hace es impulsarme más a la entrega. Entonces me identifico más con el Señor. Y uno le veía en ese dolor la paz. Y yo creo que así habrá vivido Jesús la crucifixión, que dicen que era algo inhumano, que un ser humano no puede soportar eso. Pero es que él estaba en su pasión, Claro. llevado por esa presencia del ser de algo superior. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar el ejemplo para nuestras pequeñas cosas. Se presenta, va a venir una situación fuerte, económica, física, con un ser querido, lo que sea. En lugar de, ay no, la preocupación, vamos a elevarnos. Bueno, Dios mío, ¿qué es? Y así nos viene hasta la luz de cómo tomar decisiones centrados, Claro. movidos por algo superior y no por el desespero, por el de... Entonces, esas son las elecciones que dan cabida a su asistencia, que además de tener su presencia, tiene su asistencia. Entonces, pregunta Braulio, dice las circunstancias que yo mismo, como que él mismo pone esas circunstancias. Claro, sí, porque si no esas circunstancias no podrían existir. O las pone como voluntad o como permisión. Como Así es. son estas que nos identifican con algo que viene directo. Entonces, hay una elección, pues siempre hay una elección en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos haciendo elecciones y no nos damos cuenta. Una vez, una muchacha muy joven que ha vivido por experiencias muy fuertes, decía, pero yo no tiene que vivir, todo lo que vive lo tiene que vivir. Y yo le digo, sí, ¿por qué lo tienes que vivir? Porque muchas veces son situaciones generadas por tus elecciones que no te das cuenta. Entonces uno ve que vive momentos fuertes, pero no ves todo el recorrido que tuviste en tu vida que te llevó a ese momento. Ahí no Claro. lo ves, porque cuando estás eligiendo lo haces tan Sí. inconsciente, que no te estás dando cuenta del camino que estás trazando. Entonces después al final, pero ¿cómo me pasa esto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vivimos un momento fuerte, a mí me pasa, cuando aquí, o como un momento colectivo o individual, yo me hago esta pregunta, Señor, ¿qué hice o qué dejé de hacer para tener que vivir lo que estoy viviendo? ¿O qué hicimos o qué dejamos de hacer para que tú no nos pudieras liberar, proteger ante esto que estamos viviendo ahorita? Entonces tenemos que tener otra manera de concebir la vida. Es otra dinámica, es otro trabajo el que tenemos que hacer en relación a nosotros mismos y desde eso con todo lo que nos rodea. Eso es importante. Totalmente. Y como no somos perfectos, como dice, no somos perfectos. La perfección consiste en ese movimiento, en ese dinamismo que se está dando en nuestras elecciones ante las circunstancias que nos presenta la vida. ¿Y cuáles son las elecciones? ¿Cómo utilizamos todas esas facultades con las que venimos para poder actuar, evolucionar y tomar conciencia y purificarnos? Entonces es todo el conjunto. Entonces, bueno, esa es la vida, ese es el dinamismo de la vida, esa es la presencia del ser, esas son las circunstancias. Exactamente. Entonces, bueno, creo que la pregunta está respondida. No sé si hay algo más que no haya No, es muy tocado. claro. No, pues yo creo que es muy claro. La verdad es que sí, yo creo que la está redondeando y
mí me parece que no está completa, ¿no? En relación al proceso, ¿no? Como tal, y queda claro. Y siempre tenemos que tener presente que hay eso, que en nuestro ser humano estamos orientados naturalmente a nosotros mismos de manera egoísta. Ese es el estado en el que nacemos. Entonces, bueno, es todo un proceso por el que tenemos que ir pasando conscientemente. Conscientemente, ¿qué quiere decir? Actuando en conciencia, buscando cada vez desde lo superior que hay en nosotros para poder tomar decisiones. Entonces, claro, eso, ¿qué nos va a indicar a nosotros qué es lo superior? Lo que tiene más fuerza. Una vez una persona me decía, tenía a su esposo con cáncer y ella me decía, Ilen, yo no puedo decir, y conocía el mensaje, no vivió aquí, pero sí tuvo mucho contacto con Teajocha y todo, ¿no? Sí, sí. Entonces yo la encontré una vez, la vi una vez en Estados Unidos y me dijo, Ilen, yo no puedo decir que se haga la voluntad de Dios en mi esposo, que se muera si es la voluntad de Dios. Yo tengo que luchar. Oye, a mí me da pena eso, pero es así. Y yo le dije, pero es que, bueno, es que si tú la fuerza la tienes para luchar, tienes que luchar. Esa es lo del trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando ya no podáis nada, entonces es que se va a dar. La voluntad se va a manifestar y tú estarás dispuesto, abierto para eso, porque sentirás tu impotencia. Pero mientras no sientes la impotencia, mientras sientes la vida para hacer todo por tu parte humana y desde tu parte humana, Mm. tienes que hacerlo. Lo importante es que eso esté siempre orientado, bueno, vamos a decir en lo humano, en valores, en verdad, en la vida, ¿Eh? en, en lo que sea para algo más, para vivir. ¿Sí? ¿Di? Bueno, es que a mí me deja esa pregunta, me deja muy, en relación a eso que estás diciendo, es muy ambivalente. Bueno, no sé, desde mi punto de vista, porque es muy delicado esa línea, ¿no? Porque el respeto de la persona, ¿no? Tú no puedes luchar la guerra de la persona, como ella, como tú me hablabas ¿no? Yo tengo que hacer, mi marido tiene casa y tengo que hacer. Yo creo que a mí lo que más, y yo hablo de mi caso personal, lo que más trabajo me costó es respetar las decisiones de Ceci y de mi esposa en su proceso de igual de cáncer, porque yo quería hacer lo contrario, yo no quería ningún proceso, como tú sabes, oncológico y todo eso, ¿no? Y dije, no, vamos a la parte. Pero ella quería todo eso. Lo más difícil fue respetarla y decir, bueno, tú quieres irte a ponerte las quimios y adelante. Eso fue Así lo que es. más trabajo me costó, es el respeto a sus decisiones, porque pues luchar, pues podía yo haber luchado igual, ¿no? Desde mi egoísmo, decir, no, a mí no me importa, tú te vas a ir a los, no, yo la respeté y dije, bueno, estoy en contra, totalmente en contra de eso, pero si es tu decisión, y lo más chistoso es que al final se murió el día que se tenía que morir, porque un año antes un doctor nos dijo, un oncólogo nos dijo, no, su enfermedad va o sea, su enfermedad, señora, usted tiene un cáncer tal y tal, se va a morir tal día. Así casi, casi del día y la hora. Pues se murió 10 días antes del pronóstico del doctor. ¿Qué 10 días. cosa? Cuando salimos del doctor ese, que era el doctor exactamente del Seguro Social, del Seguro del Estado que tenía que ir porque ya había de su trabajo, salimos diciendo, no, pues está, ¿cómo es posible? Y que, todavía él en contra de los médicos, diciendo, ¿cómo es posible que los oncólogos le den a ustedes posibilidades de vida cuando este cáncer no? O sea, yo se lo digo,
seguramente les va a molestar lo que yo les diga, pero esa es la verdad. Y yo lo que le digo, yo lo que le aconsejo es que disfrute la vida un año con sus hijos y con, pues él es el único que tuvo la certeza de lo que pasó y nos se hubiera evitado 34 quimioterapias, entradas y salidas al hospital, medicamento, tú. Afortunadamente había un seguro que podía pagar todo eso, pero si no hubiéramos tenido el seguro, porque también fue parte de un proceso, nada de eso hubiera pasado y hubiera estado un año como yo lo veo hoy con las personas. Digo, pues no van a llegar más. Y para mí ese fue un ejemplo así preciso y también de respetar, ¿no? Entonces, ella se murió con alternativa o no alternativa el día que se tenía que morir. La única Así diferencia es es, que a lo mejor pudo tener la posibilidad de haber disfrutado más y no tener que estar adentro de un hospital, ni tener que recibir 34 quimioterapias, ni estudios, ni porque quien no tiene los recursos pues no lo hace y se va a morir el mismo día. O sea, el plan claro. está, finalmente el plan estaba definido, ella se tenía que ir tal día. Y este día se fue con un proceso, ¿no? De la de todo el proceso médico moderno, o el otro que hubiera sido pues más sencillo, pero bueno, pues ella tenía que vivir ella para su proceso para su misión álmica, que pues yo también desconozco, ¿no? Tenía, a lo mejor lo tenía que vivir así, ¿no? Y yo también. Ah, qué cosa. Es así, eso todo tiene su momento y es vivir de otra manera, por eso es para, o sea, no es, porque entonces, ¿qué pasa? Lo toma como, se toma como que si eso es ser derrotista, que eso es, bueno, no tener fuerza. Eso es vivir, Claro, eso es más bien enfrentar las cosas. Yo lo veo desde otra, y hay algo también que pasa. Uno tiene que ver las cosas. Está el hecho de ver las cosas, uno está orientado, si uno se orienta a uno mismo, sí, egoístamente, pero se orienta a uno mismo también cuando es en conciencia. claro. Sí, Entonces, ahí es donde uno tiene que ver qué es lo que lo está moviendo. Por ejemplo, yo veo, cuando esa esposa me hablaba eso, la manera y como ella se estaba entregando, sí, porque el hecho de lo que ella estaba haciendo, eso le trajo a ella en su vida una dedicación total a su esposo y lo logró. Y él fue superando la enfermedad. Se ve que eso tenía que ser. claro, sí. La persona necesitaba eso, porque hasta él tenía la gracia de vivirlo con ella y que ella lo hiciera y lo hizo y superó la enfermedad. Se ve que era, ahí hay algo de ellos dos como pareja, en Claro, lo que claro, claro. ya que respetas a Ceci, ahí también, entonces es como que ver la vida se va manifestando, por eso no hay reglas de formas, hay reglas esenciales de actitud, Claro. pero la forma, uno no sabe cómo va a ser, no sabe. Sí, por eso es individual de cada ser humano, ¿no? Porque además, Ay, como viene, como tú vienes con unas creencias, con no específica, es parte del modelo que tú vienes a llevar en esta vida y es parte de lo que te va a llevar a esas elecciones y a esas decisiones y lo que tú estás diciendo, ¿no? Uno es un caso y otro es el otro, pero no puedes decir que este está bien, este está mal, no. Fueron dos maneras diferentes de ver la vida desde una conciencia también y desde lo que a cada quien le correspondía hacer. así es, así es. Es otra visión. Y yo creo que es importante, si vamos a ver cómo alcanzas esa visión. Bueno, primero, yo creo que por la fidelidad a tus exigencias de conciencia, ¿en qué sentido? Prácticas. Es una persona que siente la responsabilidad que tiene que llevar adelante un trabajo que tiene que hacer. Entrégate completo con todo tú. Tienes es importantísimo la responsabilidad. Eso sí es importante.
no se puede vivir, ¿cómo que se puede, cómo es que se dice? Ay, chico, cuando uno no le da la Soltando, importancia. ¿Ah? sí, siendo indiferente, soltando, no sé. Sí. Eso, uno tiene que enfrentar las cosas y ser responsable. Porque, no, vivir la vida así todo deportivamente. No, así no se Ah, puede vivir. no, bueno, eso es importante que, o sea, mencionen eso porque Sí, muchas gente, no, pues que sea lo que Dios quiera. No, pues sí, sí, o sea, no es sentarte en una hamaca a ver que caiga, no. Es que no es tú tienes que ir accionando y en esa acción se van concretando las cosas, ¿de acuerdo? claro, Si realmente estás, si tienes una profunda conciencia en que sea Dios el que lleve el mando de cualquier situación, pues en el proceso de que tú des el mismo paso, vas a ir, darás el segundo y el tercero y así es, porque cuando hablábamos la semana pasada de en qué consiste la intuición, pues no sé, pero yo doy el primer paso con esa conciencia, así es. decretando que no voy a ser yo, sino va a ser él el que va a llevar la batuta en el proceso que yo tengo del que me hago responsable hacia adelante y solito se van a ir dando los pasos, ¿no? Y hay mucha Claro. gente que dice, no, yo lo dejé en manos de Dios y no, compadre, tienes que ponerte las pilas, o sea, tienes que ir adelante. Sí, la palabra es evadiendo, no Por es eso es evadiendo, bueno. no Exacto. asumiendo. Por eso cuando preguntan, bueno, pero eso es lo que hablamos cuando la pregunta de Daniel, Sí, ¿cómo es que se da? ¿Cómo se dio en ella? ¿Ella qué hizo? Primero, cuando sentía la responsabilidad de sus hermanos con su papá, ahí ella lo asumió. Ella vivía intensamente cada momento con todo lo que era ella misma, en autenticidad, en integridad, en la verdad, enfrentando los errores, enfrentando. Esa es la vida. Esa es la vida. No es, no, así no se da ningún despertar de nada. La vida es esfuerzo. Y cuando se quita el esfuerzo de una cosa es porque va a venir de otra manera, de otra. sí, Por ejemplo, yo no sé, tú me dices si esto se comprende o no en mi vida. sí, Ella, por ejemplo, siempre decía, hay que ser responsable con algo que tú tengas que hacer. Entonces, yo tenía reflexiones, yo era guía de reflexiones sí. en, en un centro de reflexiones con grupos de personas. Entonces, de repente, cuando yo tenía que ir a ese lugar que estaba casi a una hora, no, como a media hora de donde vivíamos, a veces cuando a mí me tocaba ir a atender a las personas, ella, toda esa responsabilidad que siempre me decía que tenía que tener, que tenía que ser cumplido y todo, en un momento, sin yo avisar a las personas, me decía, Ilen, yo necesito que te quedes para que me ayudes en algo. Y yo le decía, pero ¿cómo hago si tengo a las Sí. personas a las que, Ilen, pero tengo esa necesidad, pero ¿cómo hago? Bueno, tú estás para ver qué es lo que Dios quiere de ti o para qué estás. Entonces, ah, ¿por qué me decía ella eso? Yo creo que es para que yo aprendiera. En Qué eso, fuerte, qué. sí, en eso, Sí, sí. bueno, lo dejaba y ya el Señor haría con lo otro si yo estaba por algo superior, Tienes razón, solamente Diosa. superior de conciencia. Uno puede dejar una responsabilidad humana, pues. Por eso, la entrega a Dios no es un juego de ser un irresponsable. No, es asumir una gran responsabilidad. Es llevar la Por eso, responsabilidad. porque Eso es pues importante. el juego es más, el juego más profundo, es más complejo. Claro, O sea, eso que estás diciendo es así de, otro diría, pero no, ¿cómo? O sea, ya me dieron la responsabilidad, me cargo. No, o sea, es que hay todavía hay más, o sea, tienes que ir más adentro, porque claro. es más, ¿no? Entonces, ¿qué Porque, hacía ella? ¿Con qué me enfrentaba? Siempre con algo superior. En mi matrimonio.
cuando mi esposo, el que era mi esposo en ese momento, hacía algo que yo tenía la razón y me molestaba, y yo lo conversaba con ella y me decía, Ilen, no le des fuerza a tu egoísmo. Ve algo más, comprende esta parte de esto. Y yo decía, pero ¿por qué eso? Bueno, ¿para qué estás tú? ¿Para reforzar tu yo o para ir tomando conciencia y para purificarte? Entonces, no es que el matrimonio es sacrificio, entrega, es conciencia. Y en lo que yo voy viendo, en lo que ella me lo señalaba porque en verdad el punto de vista que yo veía era en relación a mi yo egoísta, no en relación a algo esencial. Ok. ¿Ves? Entonces, eso es lo que uno tiene que cuestionarse. ¿Le estoy dando importancia a cosas que no las tienen o de verdad eso es algo? Entonces, si es así, espera, ve. Entonces, cuando dice de morir, no es morir, ah, mira que tú tienes que ser la mujer sumisa, entregada. No, tú tienes que ser la mujer fuerte que sabe discernir los momentos en los que tienen que mantener una actitud firme y en la que tiene que tener una actitud de comprensión. Entonces, o sea, son muchas cosas que están en juego. Sí, Entonces y todo, ahí vemos el trabajo que nos toca realizar en relación a la energía que vamos aceptando. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en función a nuestros sentidos, a nuestros instintos, a nuestra razón, o vamos a dar paso a la reflexión? Y eso mismo yo creo que se lo diría a él si él se comunicaba con ella respecto a mí. claro. Entonces, oye, son enseñanzas que uno va teniendo en la vida. Entonces, es un trabajo de responsabilidad, no de evasión. Ah, porque qué fácil, paz, amor. No, todo es así, yo busco la felicidad. Ah, no, eso no es. La vida es trabajar, es ver, es ganarse el pan con el sudor del rostro, mientras estamos en lo natural. Y ese pan es la liberación. Entonces, ¿y qué te ganas? Si tú vas actuando de esa manera, ¿qué ganas? El centro, la armonía, la templanza y la fortaleza ante cada circunstancia que tienes que enfrentar. No eres una gelatina, no eres una persona que en un momento eres una cosa, no, hay algo firme que se va dando. Entonces, bueno, la vida es distinta, es vida, Claro. Y porque ese es un proceso de día a día y sí, complejo, pero sí, complejo. así es. Hay que estar atento. Sí, y bueno, y eso me venía en la mañana, sobre todo hoy en estos momentos, digo, y no lo vemos, digo, yo que mando mensajes de la astrología, de todo lo que están diciendo Pablo Laimus o X, tantas cosas hoy, de esa atención que nos toca hoy estar atentos a cada, bueno, y que hablo también con personas comunes del mensaje, que es la atención que tenemos que tener hoy tanto de esas cosas que son milagros de cosas tan simples que dices, es que ahí está la vida. O sea, ayer hablaba yo, o sea, platicando con los 6 hijos de mi vecino, ¿no? O sea, preguntándole sus nombres y qué significado tenía, en cosas tan sencillas como eso, donde estaba la vida manifestándose en los hijos de mi vecino. Sí, entonces, claro, ahorita me viene, una vez una persona, yo estaba hablando y entonces esa persona me dice, oye, pero tú eres perfecta, pero así como en un tono como medio Burlón. sarcástico, ¿no? Y yo le dije, no, no soy perfecta, pero
en el momento que yo estoy expresando lo que son mis convicciones, yo lo hago viendo mi convicción, no viendo mis errores, porque cada expresión que yo tengo, no, tampoco voy a decir, haz lo que yo digo, no lo que yo vivo. No, haz lo que yo digo y el esfuerzo que estoy haciendo para que eso se haga realidad, porque cada palabra está avalada, ¿qué se dice? ¿Por qué? Por el esfuerzo, porque ese es el convencimiento. Y yo creo que si uno está convencido de eso y lo estás hablando porque tú estás dispuesto a esforzarte por eso, oye, tú estás atrayendo la fuerza de lo que tú estás hablando, la energía de cada palabra que brota de ti. Yo creo que eso es lo que tiene que ver cuando las personas dicen, sé positivo, habla, que sean palabras positivas, porque eso es lo que tú vas a atraer a tu vida. Claro, porque uno va recibiendo la fuerza de cada expresión, de cada sentimiento, de cada pensamiento, de cada convicción que tú tienes. Entonces, eso es importante, Claro. porque eso te trae exigencia que debes dar más de ti, estar más consciente de cada palabra, de cada cosa en la que tú estás. Entonces, eres una persona que tienes que estar viva. Eso es importante, la convicción, para que la palabra se convierta en acción, pensamiento, palabra y acción, que esté la fuerza, que eso es lo que quieres para tu vida. Entonces son como muchas cosas. Entonces uno que cometes un error, cuando yo cometía un error, ella me hacía ver algo, porque yo tenía una maestra ahí desde que abría los ojos hasta que los volvía a cerrar y no me Claro. pasaba uno. Y entonces cuando me decía algo y yo sí, verdad, pero estaba toda, me decía, tú no has reconocido nada. Digo, pero ¿cómo? Si te estoy diciendo que sí, que lo siento. No, 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 no. Tú ya, si lo reconociste, levántate y sigue adelante, camina, toma la lección y párate. No, que no te quedes en tu yo verdaderamente, esto que yo he hecho. No, lo que estás es detenida. La piedra que me pegó, que este dolor. No, la piedra me pegó, aquí tengo el dolor. Sigo caminando con el dolor y la piedra. Entonces, son cosas prácticas. Claro. Son cosas simples y prácticas en la vida. Es que eso es. Con optimismo, no aquí. Sí, no, bueno. Sí. Qué Entonces, cosa. eso es práctico. Esa es la manera como yo veo el mensaje. Me encantan las reflexiones, todo lo que... A mí me encanta lo que cada escrito que voy viendo cuando es lo de Adán, Eva, el hombre, cómo se formó todo, las comprensiones que ella va teniendo, me encanta. Y siempre eso tiene algo equivalente en la vida práctica simple de todos los días, en esas pequeñas y grandes cosas que vivimos. Todo tiene una relación, todo, todo. Si estamos despiertos, siempre la veremos. No nos vamos a quedar solo en las palabras. Por eso tenemos que estar en lo que es la vida. Ella decía, muchas veces, buscando a Dios, te puedes alejar de Dios. ¿En qué sentido? Sí, tú buscas la oración, buscas todo eso, pero esa oración se tiene que convertir en práctica, no que tú te vas a convertir en una persona que te alejas de todo lo que es la vida a tu alrededor. No, es en esa fricción de la vida, en eso que trae, donde se va a hacer vida en ti lo que tú tienes. No, que tú estás alejado, dedicado a los libros, así esta es mi vida de oración, esto es todo. Ah, pero no tienes ningún contacto con alguien que te vaya a tocar tu yo. Claro. Ese es el error en el que uno puede caer cuando está en una religión que te lleva a alejarte de lo que es la vida práctica, dedicarte al estudio. No, es en la práctica, es en la vida, que Claro. siempre esté esa religiosidad puesta en práctica, que te toque en el ego, bastante te lo toque. Allí es Sí, donde está, en esa lucha, en que esa te lo batalla. ocurren acá según. Claro.
Por eso es importantísimo el contacto con los demás. Esa es la Total, batalla. así Ah, es. no, la oración no, hay que estar en el hacer todo el tiempo. No, estar en el hacer, pero que tengas la capacidad de que en medio de eso puedas interiorizar, que no vivas nada más para afuera. Y así quizás, cuando menos lo piensas, te encuentras que está orando en medio de esa batalla campal. Así es. No es todo sí, ni es todo no. La vida está hecha de sí y no. Claro, Es vivir. exactamente. Y así se va dando esas circunstancias, ese encuentro con lo divino en uno. Así vamos poniendo las condiciones para salir de toda esa energía angélica, de toda esa energía que nos orienta a lo natural y al contacto con la vida, vamos elevando, que se realice la negación de ese yo egoísta que tiene temor de la muerte de lo que no es en uno, pues. Claro, Y los demás nos ponen en esa batalla. así es. Yo no sé cuánto llevamos, pero bueno. No, ya se acabó, no, ya se acabó el tiempo, no te quería yo interrumpir, pero ya, ya se acabó. Ya, ya, que me dicen, ya llegamos al final del programa. No sé si tengas algo, bueno, es que ha sido todo tan, se fue yéndose, como siempre se va hilvanando y ya cuando nos dimos cuenta ya se acabó. Pues no sé si tengas algo para el cierre. Que todo esto de verdad Ok, traiga una luz para nosotros, para quien nos oye, para quien no le parece, bueno, no. ah, Yo lo que diría es que siempre tengamos la posibilidad, y a quien lo oiga, de una rendijita y cuestionarse, ¿qué será de lo que están hablando? ¿Qué es? Y bueno, y ahí puede dar paso uno a la luz en esas así es, cosas y que se haga la luz y siempre. así que se haga la Que luz. todo esto en lo que nosotros estamos, que siempre sea para eso, que tengamos esa energía, esa fuerza, esa presencia, que es lo que más importa en la vida. Yo pido de verdad que toda esa enseñanza tan profunda que ella dejó en los libros y en todo, en esta manera tan práctica que estamos viendo, que se haga presente, que Así todo sea, sea para eso, para que se encarne lo divino y la carne se convierta en divino, así es, se haga la transformación, la así, elevación, que así sea. así sea. Amén. Amén. Pues bellísimo, pues sensacional, ¿qué te puedo decir? Una charla que salió porque teníamos que, no, les comento que habían otros planes, pero surgió la pregunta de Braulio el día de ayer y cambiaron los planes y fue hoy el programa dedicado a la pregunta de Braulio. ¿No? Son cosas que se van moviendo y pues eso fue lo que tuvimos hoy, una charla muy completa en relación a esa pregunta tan profunda que además dio, como siempre, vértices de todo tipo y sobre todo también de ejemplos que nos hacen, ¿no? Evidenciar lo que vamos viviendo, ¿no? Y cómo lo vamos viviendo. Así es. Bueno, gracias, Braulio, por la pregunta. Así es, cualquier cosa que tengan o un desacuerdo, exprésenlo, Ah, porque de también, ahí porque cosas. ya hubo alguna controversia también en alguna pregunta con Miguel donde no tenía, no le quedaba claro, había algún desacuerdo, pero si los tienen, háganoslo saber. Es Claro, importante, yo insisto siempre en que sus preguntas, sus dudas, cualquier cosa, las dejen en el canal directamente para que invite a la reflexión a otras personas y que son los temas centrales de lo que hoy Ilen pone semanalmente para todos nosotros
para pues caminar en este camino hoy que nos toca vivir. Y doy gracias de verdad que hemos podido, fíjate, ha habido la vida, la fuerza, bueno, Sí, gracias a la vida que nos da tanto. así es, gracias. Pues bellísimo. Pues una vez más, damos por cerrada esta conversación del día de hoy, 10 de abril, y que estará presente en sus hogares el día 12 de abril del 2025 en en esta 145ª conversación a los hombres de la nueva tierra por su mensajera Josefina Chacín Duchamp, quien como siempre, sin ella y sin su vida y sin sus ejemplos y sin todo lo que ella hizo, nada de esto hoy sería posible gracias a ella, gracias a la energía que siempre nos acompaña en estos programas, porque lo puedo certificar, seguramente tú también, de que nos está acompañando siempre. Pues muchísimas gracias a todos ustedes hoy en esta tarde, noche de primavera en México y de otoño en Venezuela, en la Amazonia. Mi querida Irene, pues una vez más, en la que Ojalá que